Cordial saludo, mi nombre es Jamie Natalia Ayala Aguilar, estudiante del programa de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video le hablaremos acerca de los respectivos procesos que se realizaron en la etapa práctica del periodo 1604. En la didáctica de la matemática tuvimos en cuenta en primera instancia los aspectos asociados a la temática que se iba a manejar en el grupo asignado. En este caso fueron los grupos novenos y la temática que se estaba trabajando con ellos fueron los sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas. En ese orden de ideas, ¿cuál es el pensamiento matemático asociado a esta temática? El pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. ¿Cuáles son los procesos de pensamiento matemáticos asociados a la temática y a la población? Se utilizan expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y formar decisiones con base en su interpretación. ¿Cuáles son los estándares básicos de aprendizaje de competencias asociados a la temática y a la población como tal? El estándar relacionado es el que identifica diferentes métodos para solucionar diferentes sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas. Seguido de estos, ¿cuáles elementos didácticos se tuvieron en cuenta? Se debe tener en cuenta a la hora de enseñar cómo se aprende la temática. En cierta manera, la temática se aprende en una posición dual, de la cual del experimentador que se acerca a los alumnos y les interroga con la ayuda de pruebas adoptadas a propósito de sus concepciones sobre los objetos matemáticos que se encontraron en la enseñanza o en sus diversas experiencias de la vida diaria. También se tiene en cuenta cuáles son los elementos previos que se requieren del estudiante para la comprensión de la temática. Entonces, el estudiante requiere identificar las relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Hacer uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba algunas conjeturas. Y modela situaciones de variación con funciones polinómicas. En tercer lugar, ¿cuáles son los posibles obstáculos que se pueden tener o se pueden presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento de dar a conocer la temática? Uno de esos son la abstracción y la generalización de las matemáticas. Es una posible causa de las dificultades de aprendizaje. Otra, que la metodología no sea la adecuada, la falta de motivación del estudiante. Este tipo de dificultades está relacionado con la autoestima y la historia escolar del alumno. Si como docentes no les damos a los alumnos esa motivación, esa inspiración de que ellos quieran aprender la materia, sino que por el contrario nos empeñamos en que se vea como una materia dura, forzosa, difícil, complicada, que por más que se estudie no la van a entender, los alumnos le van a coger cierta rabia, cierto fastidio a la materia, a la matemática en este caso como tal, y no van a querer estudiarla y es de ahí, a raíz de este fastidio que se genera en el aula, la falta de esa motivación del estudiante por querer aprender el área. También cuando los materiales que se utilizan o que se han escogido pues no son los más adecuados, los más claros para llevar a cabo esta temática. Y cuando la presentación del tema que hace el profesor pues no es clara o no está bien organizada, no se le entiende cuando habla, digamos el profesor habla demasiado rápido y los materiales que se utilizan pues no son los adecuados para enseñar la temática. Se realiza un proceso de problematización del contexto y se tiene en cuenta que la matemática es una disciplina extremadamente amplia y que cada tema que se ve va en relación con el tema visto anteriormente. Entonces, por eso nace la necesidad de crear o elaborar instrumentos que me permitan a mí como docente identificar en dónde se encuentra el alumno, en cuántos son sus niveles de aprendizaje, si está en un nivel bajo, en un nivel medio o en un nivel alto. Y de ahí la importancia que los estudiantes aprendan por pasión y no aprendan por presión, ya que cuando el alumno está bajo presión aprende de manera momentánea, lo que eso quiere decir es que
con el pasar del tiempo el alumno va a olvidar lo que se le enseñó y esa no es la idea. La idea es que el alumno aprenda por pasión y que más adelante ponga en práctica, en su contexto, los aprendizajes adquiridos anteriormente. En ese orden de ideas, cuando se aplica el instrumento de caracterización en el contexto, en la institución educativa, a ellos se les aplica una evaluación y en ese instrumento de evaluación nos damos cuenta de que los estudiantes del grado noveno aprenden por el momento como tal, lo que hablábamos anteriormente, ellos aprenden solamente por el momento como por la evaluación y ya, después olvidan lo que se les ha enseñado. La mayoría de ellos no se toman ni siquiera el tiempo para estudiar y en ese orden de ideas no cumplen con los estándares básicos de las competencias de aprendizaje, que en este caso son las de utilizar las expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer las descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación, según lo establecido en los derechos básicos de aprendizaje en el 2016 en la página 70. A raíz de todo esto, se toma la decisión de elaborar y diseñar unas secuencias didácticas, las cuales tienen como objetivo implementar las secuencias didácticas de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de ejercicios de ecuaciones con distintos métodos de aplicación. Allí, ¿qué métodos utilizamos? Utilizamos el sistema de ecuaciones lineales 2x2 con el método de sustitución, método de igualación, método de eliminación y el método de Cramer. También se ve la solución de sistemas de ecuaciones de 3x3 por el método de Cramer y el método de reducción. Las secuencias didácticas tienen una estructura, la cual está donde encontramos la asignatura como tal, en la cual se tiene en cuenta la asignatura para la cual va a ser elaborada esa secuencia didáctica, la unidad o temática o programa del cual se está trabajando, los contenidos que se van a ver, la duración de la secuencia, el número de sesiones previstas para esta secuencia, el nombre del docente que elabora la secuencia, la finalidad o el objetivo de esta secuencia. Se empieza entonces con las actividades de apertura, donde uno da a conocer el objetivo, lo socializa y explica el tema. Seguido de esto vienen las actividades de desarrollo, donde se encuentran los ejercicios que los estudiantes van a desarrollar para la comprensión del tema. Finalmente se encuentran entonces las actividades de cierre, que es donde se socializa de manera general el desarrollo de esos ejercicios con los estudiantes, se retroalimenta la solución de este sistema de ecuaciones y se aclaran las dudas e inquietudes presentadas por los estudiantes. Seguido de esto se encuentran las orientaciones generales para la evaluación, la línea de evidencias de evaluación del aprendizaje que se tiene en cuenta y se da por cerrada la secuencia didáctica. A raíz de las secuencias didácticas se tiene en cuenta lo que es el análisis de haber implementado estas secuencias didácticas. Entonces, para hacer ese respectivo análisis se tiene en cuenta el diseño de los diarios de campo. ¿Qué se recopila? ¿Qué información se recopila en los diarios de campo? Entonces va la fecha en donde se implementa esa secuencia didáctica, ese mismo día se diligencia ese diario de campo para hacer el análisis. ¿Qué diario de campo es? Si es el 1, el 2, va la información con respecto al estudiante, la información acerca del escenario de práctica, la información del profesor externo, el docente que en este caso acompaña la práctica, y la información del docente acompañante por parte de la institución educativa de la UNAT. ¿Qué más van en estos diarios de campo? En estos diarios de campo encontramos lo que es el propósito de la actividad, qué es lo que yo quiero o espero lograr con esta actividad, con esta secuencia didáctica, el contexto de implementación, en dónde desarrollo yo esta secuencia didáctica, en qué edad se encuentran, en qué rango de edad se encuentran mis estudiantes,
cómo se encuentra el lugar donde yo voy a estar, donde yo voy a implementar la secuencia didáctica, las fases de planeación de la actividad a desarrollar en el contexto, qué es lo primero que yo voy a hacer, qué va después, cómo voy a socializar esos ejercicios y cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de esa actividad. Seguido de esto encontramos la descripción del desarrollo de la actividad planeada. Describir el momento inicial, desde el momento en que el docente llega al aula, qué fue lo que sucedió. Describir el desarrollo de la sesión o el proceso, después de que el docente llega y explica el objetivo de aprendizaje, qué sucede en ese momento. Describir las estrategias didácticas desarrolladas por el docente en formación y cómo estas favorecen la apropiación y el aprendizaje de los fundamentos disciplinares trabajados. Entonces, ¿cuál es el material didáctico que yo como docente en formación llevo, elaboro con anterioridad y llevo para hacer aplicada esta secuencia didáctica en el grado 9? Seguido de esto, encontramos entonces la parte de la argumentación, donde yo analizo los procesos que influyen en las relaciones académicas, personales y profesionales que se dan en el ámbito educativo del docente en formación. Si estos procesos que se están dando influyen de manera positiva o negativa en mi proceso de formación, o si por el contrario me están retroalimentando en mi proceso profesional. La autoevaluación, yo ahí qué hago, qué aspectos considero yo como docente en formación que se deben trabajar para su mejoramiento. ¿Qué se les debe inculcar a los alumnos? ¿En qué debemos mejorar cada día? En las evidencias podemos anexar lo que son fotografías de los trabajos realizados por los integrantes de la comunidad educativa, el listado de asistencia a clases, encuestas, entrevistas, fotografías, videos, pero teniendo en cuenta el consentimiento informado para fotografías o videos. Y si no se maneja un consentimiento informado, en ese caso, que los alumnos salgan de espalda o no se les vea el rostro. Y finalmente, en estos diarios de campo va la firma del estudiante de quién elaboró, quién diligenció ese diario de campo. Finalmente, entonces, en todo el proceso de contextualización, problematización y aplicación a la problemática, es sumamente importante rescatar que los distintos procesos de problematización, caracterización, planeación e implementación a la hora de colocar en práctica las principales perspectivas y líneas de investigación en las didácticas de las matemáticas, sus autores, características y lo demás, podamos ver la importancia que estos tienen al momento de nosotros implementar una secuencia de aprendizaje y la relevancia que hay al saberse comunicar con los estudiantes para fortalecer esa relación que existe entre el estudiante, el contexto, el conocimiento y el profesor, permitiendo de esta manera fortificar ese vínculo entre el alumno y el profesor y así poder llevar a cabo un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, comprender y aprender a diseñar una secuencia didáctica, la cual permita tener más claridad a la hora de implementar una temática y pues teniendo en cuenta que allí debemos ir de la mano de los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencias en matemáticas. Finalmente encontramos la bibliografía de los documentos trabajados a lo largo del curso, los cuales nos sirvieron como base para desarrollar y llevar a cabo dicho proceso. Muchas gracias.